Araceli Oñate es doctora en pedagogía y experta en acoso escolar. Y hoy vamos a hablar de muchos temas que nos interesan a los padres. Araceli, bienvenida. Muchas gracias. Esto del acoso escolar tiene muchas ramificaciones, ¿no? Tiene que ver con los niños que son señalados en los colegios, con niños que en un momento dado pues están inquietos y acaban en un diagnóstico determinado. Es decir, vamos a hablar un poquito de todo de forma rápida para que nuestro público pues se entere de cuál es la situación. El acoso escolar, digamos, más frecuente es el menos evidente, ¿no? El que es más psicológico, según tu experiencia. Quizá pasa un poquito más desapercibido, pero el daño que causa es tremendo también, ¿no? Efectivamente, según nuestros datos, después de evaluar a 25.000 niños en España, 24.990 niños en España, aulas completas en horario de tutoría, en presencia de los tutores y cuestionarios anónimos, sabemos que la violencia social y psicológica multiplica por 4 el riesgo de padecer daño en los niños. Somos el único estudio a nivel epidemiológico, el más importante a nivel mundial y el único que correlaciona conductas de maltrato con 8 escalas clínicas. Por eso podemos saber que la violencia física no produce la indefensión que genera el daño en la violencia social y psicológica. O sea, lo que estás diciendo es que hay muchos tipos también de violencia y en todo caso hace falta tener las herramientas para identificarlas, ¿no? Según violencia física, violencia psicológica, son niños que son señalados en los colegios de alguna forma, ¿no? El origen del acoso escolar o del mobbing escolar, que es una piedra que se tira en un estanque y como círculos concéntricos se va extendiendo y afecta a una unanimidad persecutoria, tiene su origen en un efecto señal. Es decir, alguna situación ha producido un señalamiento de ese niño, que otro niño u otra niña que necesita un reconocimiento social del que carece generalmente en su entorno familiar y que no obtiene freno a las conductas de maltrato, aprovecha. De tal manera que la primera conducta de maltrato que atenta a la dignidad de esa niña o de ese niño no es sancionada, no es cortada de raíz. Como consecuencia recoge el rédito social, el reconocimiento del grupo que ríe esa burla, ese menosprecio hacia otro compañero. Y de esa forma ese niño o esa niña queda señalado como el chivo expiatorio del aula. Esto debe ser muy frecuente, ¿no? En todos los colegios, incluso los profesores mismos la toman con algún niño, con alguna niña que sea un poquito más movida, la señalan, la suspenden, le suspenden en conducta, el niño o la niña hace incluso el papel, ya que dicen que soy travieso, pues voy a seguir siéndolo, los compañeros incluso pueden colaborar y al final lo que estamos haciendo, bueno, incluso puede que hasta se le diagnostique un déficit de atención y encima se le ponga tratamiento y en realidad el problema es más de la supervisión, quizá de los padres, de los profesores. ¿Cómo ves esto? Por desgracia, los docentes, que son personas muy vocacionales, que están comprometidas con la tarea de sacar lo mejor y aprovechar al máximo el potencial de cada niño, en España carecen de información legal. En Estados Unidos, en Inglaterra, hay formación habitual sobre leyes y docencia. Y en España los profesores carecen de esta formación tan importante. Las consecuencias de señalar a un niño, en ocasiones señalándole como el mejor trabajo que hace años se hace en este colegio, pues hace que el resto de la clase se desencadene ese fenómeno de todos contra uno que termina en ocasiones en una profunda victimización. Y también lo contrario, ¿no? Es decir, otra vez fulanito, vuelves a hablar en clase. Es decir, o sea que se le puede señalar de muchas formas al niño. El niño puede estar, o la niña puede estar, hablamos de niños en general, puede estar en esa situación de vamos a decir, ha afrontado un trauma. Este es postraumático que decís los expertos, que puede ser una separación de los padres, puede ser cualquier situación que le produzca esa indefensión. Explícanos un poquito cómo se produce esto. Bueno, seguramente una de las causas que produce un estrés postraumático infantil más acreditado es aquella en la que las figuras de protección, las figuras de referencia fallan. En el caso de un aula, donde el porcentaje es el menor, el de profesores que desencadenan este fenómeno de mobbing escolar, pero cuando un profesor lo desencadena, en esa porcentaje minoritario, por desgracia levanta la veda a toda un aula para señalar: este niño se le puede criticar, se le puede ridiculizar impunemente porque yo, el profesor, ya lo hago, ya está fulanito llamando la atención, ya estás preguntando otra vez. Los profesores no son conscientes del efecto terrible que eso tiene. En la adolescencia muchas veces los profesores, pues por carecer de herramientas de gestión de las actitudes en el aula, lo que hacen es sobrevivir en esa situación
situación del aula y señalan al niño al que toda la clase tiene a su vez señalado por unirse al grupo al gang del acoso, ¿no? Realmente las consecuencias son terribles, y para un niño en edad escolar, desde los 3 años hasta los 17, el hecho de que las figuras que deben proteger su salud y su seguridad en el entorno educativo fallen es causa suficiente para que sufran esa indefensión. Cualquier cosa que hagan no consiguen. Vamos a comentar un poquito eso, por hablar de muchos temas, y quiero además que queden los conceptos claros de cara a la audiencia. A ver, un niño que es señalado en un colegio, el que el profesor o que los compañeros de alguna forma se le señala, cuando eso ocurre pues cuando somos adultos y eso ocurre, pues bueno, damos media vuelta, es decir, no le damos importancia. Pero ¿cómo afecta a la psicología, el desarrollo? ¿Cómo esa indefensión puede, de alguna forma, no me quiero poner dramático y decir condenar, pero ese niño puede marcar un antes y un después en el desarrollo psicológico del niño, ¿no? El estrés postraumático está descrito por la DSM-4, de tal forma que es un estrés postraumático de tipo 2, tiene su origen en una violencia que no es una violencia brutal, sino que es un acontecimiento frente al cual no se puede defender, que cada día tiene que volver al colegio y sabe que la violencia que le espera va a ser inevitable. Es como ir a un campo de concentración sin poder ir al médico para que te dé la baja laboral. Realmente nuestros niños están desprotegidos al lado de los adultos, que sí que estamos protegidos en nuestros centros de trabajo. Que además tenemos ya psicológicamente estamos más desarrollados, aunque con nuestras venas como todo el mundo, pero no somos tan sensibles. Realmente la indefensión debe ser tremenda, ¿no? Es decir, un niño de 8 o 10 años, una niña que en un momento dado piense que no hay una referencia, que nadie le va a ayudar en un problema que tiene, debe ser psicológicamente tremendo, ¿no? Y esto pasa con frecuencia. Postraumático, es la herida invisible de la violencia psicológica y de la violencia social. Cursa con una serie de indicadores que están descritos, tales como... Cuéntanos qué indicadores, para que los padres puedan identificarlos. Muchas veces estos niños tienen llanto incontenible, incapacidad anedonia, incapacidad de disfrutar, no tienen ganas ya de acudir a fiestas con los amigos, no lo pasan bien en las circunstancias sociales donde otras veces disfrutaban. Son niños, la onicofagia, que a veces se muerden las uñas. Fundamentalmente son niños que tienen despertar en medio de la noche. Todo ello son indicadores que puede producir cambios permanentes en la personalidad a largo plazo. Tradicionalmente se decía que el cuadro de estrés postraumático podía y debía, normalmente se arrastraba hasta la vida adulta, produciendo un adulto que no sería el mismo que hubiera sido si aquello no se hubiera producido. Pero en el origen de este estrés postraumático está la indefensión, está esa sensación que tú decías muy bien del niño que piensa que no puede ser protegido ni defendido por nadie. Ahí los padres tienen un factor prioritario, el ponerse incondicionalmente al lado de su hijo, decirle aquí estamos a tu lado. Y Araceli, últimamente se están diagnosticando muchos trastornos de déficit de atención. Es decir, me imagino que el diagnóstico es un poquito controvertido, aunque no tenemos aquí un especialista, un neurólogo, un médico, pero claro, el diagnóstico está basado muchas veces en un test que le hacen a los padres. Si en un momento dado los padres, pues ya no digo que exageren, pero sí la percepción que tienen de algunas cosas sea un poquito diferente, la línea entre tener déficit de atención y no tenerlo puede marcar que a ese niño o esa niña se le ponga en tratamiento. ¿Y esto qué consecuencias tiene si no se abordan, digamos, el verdadero problema que ha originado esta inquietud o este déficit de atención en el niño? Las consecuencias del diagnóstico generalmente es el tratamiento farmacológico y la medicación, entre comillas, además del Rubifen, del Risperdal, de determinadas medicaciones que se dan también a los mayores con demencia, por ejemplo, en unas dosis más bajas, además va acompañado de formación a los padres acerca de ser más serenos, escuchar despacio, repetir las recomendaciones que se hace al hijo o a la hija. Realmente nosotros lo que hemos encontrado, más allá de la crítica o no, la consideración acerca del diagnóstico de TDAH, es que existen muchos niños víctimas de acoso y violencia escolar con un error diagnóstico de déficit de atención y hiperactividad. Esto lo habéis encontrado en vuestros estudios, es decir, que es una que se da esa circunstancia, ¿no? Mal diagnosticados y que son niños que encajan en este perfil. No se ha despejado previamente a ofrecer una medicación que puede tener unos efectos muy radicales para nuestra infancia. No se ha despejado la incógnita de si existía un cuadro de estrés postraumático. ¿Por qué? Pues porque el estrés postraumático, añadiendo indicadores a lo que antes decíamos, cursa también con intranquilidad psicomotora, que es frecuente y común a un TDAH, y con déficit de atención. Pero es que es razonable. Un niño al que a las 11 en el patio van a acorralar
escolar en el patio, pues no puede estar atento en clase, está solo preocupado por eso que va a suceder después, o el que va a estar, o la niña que va a estar sola tirada en un banco durante la media hora porque nadie quiere jugar con ella. Y un niño que esté pendiente también de que en el cole le vayan a señalar, me imagino que no tendrá tampoco mucho interés en completar la agenda y traer todos los deberes al día siguiente. Por tanto, estamos hablando de que son elementos bastante comunes que muchas veces por comodidad llevamos al niño a un neurólogo en este caso y estamos deseando que nos dé un diagnóstico quizá para evitar complicarnos más la vida, ¿no? La situación de los padres es muy dura frente a una situación de maltrato en el aula. Esas conductas de burla, de ridiculización, humillantes, de trato degradante que atentan a la dignidad del niño se producen fuera del ámbito de los padres. Se producen dentro de un centro educativo en 8 horas donde son los profesores, los directores, los otros niños los que son conocedores de esas conductas de aislamiento, de humillación, que en ocasiones el niño no se atreve a contarse ni a sí mismo. Piensa que, bueno, es parecido al mobbing laboral, ¿no? Puede ser que a esta reunión no me hayan convocado porque no tenía que convocarme, no me habrán enviado la documentación necesaria porque me he caído de la lista de correo. Cuando una víctima de mobbing laboral es consciente de ese proceso de persecución, han pasado de 4 a 6 meses. No podemos esperar que en un niño ese periodo sea menor. Muy bien. Araceli Oñate, muchas gracias. Tengo el programa en mis manos que es Gestión de los conflictos y la violencia en las aulas, un programa de prevención integral de la violencia y el acoso escolar. ¿Esto dónde lo pueden hacer? ¿Dónde se puede tener información sobre este curso? Nosotros en el IEDI ofrecemos a los centros educativos ese programa de prevención, pero yo te agradecería un paréntesis. ¿De 15 segundos? De 15 segundos. Nosotros estamos llamando la atención de consejerías de educación y Ministerio de Educación desde hace años, desde que hicimos la investigación. El acoso escolar no puede ser el objetivo o el objeto sobre el cual la gente hace caja, ya sean trabajadores sociales, orientadores, toda la comunidad educativa. La ley necesita erradicar el acoso escolar con una ley contra la violencia, al igual que los adultos disponen de protocolo antiacoso laboral y de una reforma penal que les protege. Pues nada, con ese llamamiento a que pongamos un poquito de orden en todo esto, te damos las gracias por haber estado aquí hablando de este interesante tema que nos interesa a padres y a todo el mundo. Así que muchas gracias, Araceli, por estar aquí. Muchas gracias a vosotros.